más con ustedes para compartir el devocional de este día. Y hoy vamos a tratar el tema de cómo tratar de lograr la victoria sobre la tentación. Amén. Satanás y sus demonios acechan la vida de todos los creyentes, ofreciéndonos todo tipo de seducción, con el propósito de inducirnos a apartarnos de nuestro andar con el Señor. Y nadie está exento de esos ataques. El mismo Señor Jesucristo fue llevado después de su bautismo al desierto para ser tentado. Y tenemos que tomar también su ejemplo de cómo lo venció. Lo venció a través de la palabra. Escrito está. Por eso que insistimos tanto en la importancia de estudiar, de meditar y de memorizar la palabra del Señor, que es nuestra arma, la espada del Espíritu. Nadie tampoco puede tener una victoria completa cuando nos enfrentamos con Él. Pero por el otro lado hay muchos cristianos que sucumben ante la tentación tan seguido que creen que ya no tienen ninguna esperanza de victoria. Ellos se desaniman y entran en la posición de rendirse sin ningún tipo de esfuerzo para salir, para no caer en esa tentación. Y esta es una desafortunada condición que surge de la desesperación, que a veces ciega al creyente acerca de la maravillosa provisión que Dios nos ha dado para que se obtenga victoria sobre la tentación. Ya cuando Jesús enseñó a orar, en la oración modelo del Padre Nuestro, hay una frase que dice: y no nos dejes caer en la tentación. Por eso que la primera cosa que un cristiano ha de saber es que Dios nunca es quien nos dirige hacia el pecado. El apóstol Santiago claramente condena la actitud que culpa a Dios por las circunstancias de ser tentados. Y allí en Santiago capítulo 1, versículos 13 a 15 dice así: Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Es un hecho que Dios puede probar a sus hijos. Y ese es un proceso destinado a purificarnos y a fortalecernos. Pero jamás, en ningún momento, nos guiará hacia el pecado. Sin ninguna excepción, el pecado siempre es el resultado de una simpática cuerda que la tentación hace sonar en el corazón humano. Algo que vibra y que nos anima a caer en eso. Y el hombre no tiene a nadie que culpar, sino a sí mismo cuando cede a la tentación. De hecho, debe culparse a sí mismo si es que ha de gozar el perdón, reconocer que nuestras debilidades son las que nos llevan a caer en las tentaciones. Y la nuestra es una época en la cual la culpa es siempre derivada a la sociedad o a otra persona. La presión que ejerce el tiempo, que parece cada vez más corto, o sobre cualquier otra criatura, también hace que la persona viva en un constante sentimiento de apuro, de zozobra, y muchas veces la tentación no es resistida como debería serlo. Si uno realmente ha de ser perdonado, entonces deberá admitir humildemente que hemos pecado, que no hay otro responsable más que nosotros. Mientras estemos buscando algo o alguien sobre quien echar la culpa, seremos entonces inútiles en tratar de combatir la tentación.
El cristiano necesita conocer el rol que cumplen las Escrituras en la victoria sobre la tentación. Un rol importantísimo. El salmista dijo allí en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjese lo que está diciendo aquí el salmista, ¿no? Que la palabra de Dios nos ayuda para no caer, para no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos. Quiere decir que ya lo tenía memorizado, lo tenía ya metido dentro de su vida. Y eso le ayudaba a poder discernir lo bueno y lo malo y las consecuencias que traería cada una de las decisiones. Por eso cuando la palabra de Dios llega a ser una parte integral en la vida del creyente, le fortalecerá contra el poder que posee la tentación. El estudio sistemático y la oración, el meditar sobre las Escrituras es un requisito absoluto para poder vencer a la tentación. La palabra no solo nos advierte de los métodos que tiene Satanás para hacernos caer. Dice allí en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Es decir, que las Escrituras nos muestran también cuáles son las artimañas que tiene el enemigo para hacernos caer, pero también nos provee del poder que necesitamos ante sus ataques. Y al respecto, Pablo escribe en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 11 a 17, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo escribió este pasaje observando seguramente la armadura de un soldado romano. Él habla de toda la composición de la armadura, que son piezas defensivas. Pero al final de todo esto, él habla allí en uno de estos pasajes, que en el versículo 17, que además de colocarnos el casco de la salvación, o sea que a donde apunta el enemigo siempre para hacernos caer es a nuestra mente. El casco de la salvación nos recuerda qué está bien y qué está mal, qué viene de Dios y qué viene del enemigo. Y habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es la única arma ofensiva que tenemos para poder hacer retroceder al enemigo. Otro asunto esencial en la victoria es tratar de evitar la tentación. En muchas ocasiones Cristo enseñó a sus discípulos a orar para no entrar en tentación. Mateo 6:13 y Lucas 22:40. Pero algunos creyentes no entienden que la tentación conduce al pecado. Por lo tanto, sienten que pueden disfrutar de las sutilezas de la tentación sin recibir daño alguno. Y esta conducta viene a ser como un juego en donde uno trata de correr el mayor riesgo sin llegar a ser derrotado por el pecado. Y esta actitud también es pecaminosa en sí misma, puesto que falla en tomar seriamente los mandamientos de Dios concernientes a la santidad, tanto en la actitud como en la acción.
Uno de los pasajes más cruciales en cuanto a la tentación está mencionado en 1 Corintios capítulo 10, versículos 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Fíjense que este pasaje nos dice que no tenemos excusas. No podemos decir, bueno, la tentación era tan fuerte que no la pude resistir. Este versículo es la garantía también de que Dios nunca le permitirá a Satanás llegar más allá de donde está nuestra fuerza para poder resistirla. La intensidad de la tentación y la vía de escape estarán a la medida de cada uno de nosotros y nunca excederá la capacidad de resistencia que tengamos. Saber que hay una vía de escape y usar esa vía de escape son dos cosas distintas. Si uno es ignorante de la palabra de Dios, entonces no podrá reconocer la vía de escape cuando la vea, puesto que no sabrá cómo es que Dios obra. De todas maneras, sea que el creyente use esta salida o no, nunca puede decir que la tentación era tan fuerte que no tuvo más remedio que sucumbir ante ella. Otra promesa es la seguridad de que cada individuo no es únicamente tentado. Aunque no hay dos personas iguales, las tentaciones que enfrenta cada individuo son básicamente las mismas que otros han enfrentado. Por eso la Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo igualmente que nosotros. Sufrió cada tentación, pero sin sucumbir a ellas. Él es, por lo tanto, un Salvador que simpatiza con nosotros, conociendo por experiencia en su propia carne las debilidades que tenemos los seres humanos y la presión que ejercen las tentaciones. De este hecho, de que ningún creyente es tentado de una manera única, los cristianos podemos ayudarnos mutuamente y aprender los unos de los otros. Solo por el hecho de saber que otro cristiano ha tenido victoria sobre la gula, por ejemplo, puede ser la seguridad para que otro pueda hacer el intento también de vencerla en su propia vida. El cristiano que ha crecido en un área específica de su vida espiritual es responsable de ayudar a otros cristianos que aún tienen problemas en esa misma área. En esta manera, los cristianos podemos edificarnos unos a otros, apoyándonos mutuamente en la fe. Efesios 4, 15 y 16 dicen: Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. La Escritura no contiene ninguna promesa de ayuda para vencer la tentación para aquellas personas que no son salvas. De hecho, hasta que esa persona no se arrepienta de sus pecados y acepte por fe a Jesucristo como su Salvador y Señor, no tendrá ninguna capacidad de agradar a Dios. Pero aquellos que ya somos salvos, podemos apropiarnos del poder y la sabiduría de la palabra de Dios, descansando en la gracia de Dios y obtener la victoria aún sobre las más sutiles tentaciones que Satanás nos presente. Oremos por ello. Padre, ayúdanos para que no caigamos en tentación. Alabado. Que tu palabra, Señor, a ser leída con la ayuda del Espíritu Santo podamos comprenderla de manera tal que cuando se presente la tentación podamos encontrar la manera de resistirla. Amén. Podamos encontrar la puerta para escapar y ser victoriosos ante ella. Bendice, Padre, a cada uno de tus hijos y que el Espíritu Santo toque el corazón de aquellos que todavía no han recibido al Señor como Salvador de sus vidas,
para que lo hagan cuanto antes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mañana volvemos una vez más con los discípulos.